Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos reunimos en esta quinta planta, habitualmente lo hacemos en la cuarta, pero hoy tenemos un acto muy interesante que ya estaba programado, con lo cual pues nos encontramos en este salón que también es muy acogedor y desde luego muy grato el que estéis todos vosotros, todas vosotras, compañeros habituales, también algunas caras nuevas que esperamos que dentro de poco no lo sean tanto, porque realmente necesitamos en esta casa savia nueva. Para aquellos que nos visitáis por primera vez, este es el Centro Asturiano de Madrid, la casa regional española más antigua de cuantas hay en el mundo, una casa que lucha día a día por mantenerse viva pese a las dificultades, que no son pocas, las propias de esta crisis de unos cuantos años y otras por razones institucionales. También vamos envejeciendo considerablemente, de manera que la juventud es siempre bienvenida. Por supuesto, personas de cualquier edad y de cualquier lugar de origen. Lo importante es que queráis trabajar por distintos aspectos de la cultura, como este que hoy nos congrega, y por ello es que hoy me acompañan dos personas especialmente significativas en lo que se refiere a les lletres asturianas. Me refiero a Ignacio Galán, a mi izquierda, que es de hecho urogallo especial de hace unos años, me parece que de 2012, si no me equivoco, por lo menos te lo entregamos ese año, aunque seguramente sea de la edición anterior. Y esto dice mucho de lo que es el compromiso del Centro Asturiano de Madrid con el asturiano, con la lengua asturiana. En otro tiempo se hablaba de bable, yo no sé si es correcto todavía, alguna vez nos han corregido en público abajo, lo recuerdo muy bien, pero bueno, la lengua asturiana. De hecho, uno de los galardones, una de las modalidades de los premios urogallos, cada vez más reconocidos, que estamos llamados a dignificar constantemente con nuestra reflexión, con nuestro estudio de las candidaturas, para eso se reúne la comisión de galardones allá por el mes de diciembre, pues es justamente, como digo, una de estas modalidades, la de lengua asturiana. En ese año 2011, aunque se entregó en el 12, recibió el galardón Ignacio Galán, y nos consta que es una persona muy comprometida, como es lógico, con el cultivo, con el fomento y con la defensa de nuestra lengua asturiana, que personalmente no la hablo porque realmente no la manejo, no la domino, aunque sí, como la hablamos pues habitualmente en la calle, muchos carballones o candasinos, etc. Pero de alguna manera ellos sí lo van a hacer y nos alegramos enormemente. Y en este momento pues también tengo que decir que nos acompaña Marisa Bordallo, que es coordinadora de redes sociales de Iniciativa por Asturiano. Bienvenida también, Marisa, estamos encantados. Consideramos que nuestra lengua entrañable, muy apegada a la tierra, como se advierte en muchos vocablos que vosotros conocéis muy bien, como la propia palabra formientu, porque hoy también se presenta pues, esta revista, el último número, en el marco del 10º aniversario de la misma, pues tenemos que decir que nuestra lengua está llamada a difundirse, a conocerse, a oficializarse. Es un patrimonio cultural, todo lo asturiano nos concierne y por lo mismo creemos que hay que defender este instrumento de comunicación en un marco de comprensión en el conjunto de España. Yo tengo que decir esto también con todo énfasis en unos momentos en los que a veces parece que la defensa de un aspecto cultural necesariamente ha de ir en contra del conjunto, en modo alguno. La cultura no entiende de fronteras y somos de nuestro pueblo, pero también somos del pueblo. Y por lo mismo estamos llamados a defender esa cultura con mayúsculas, que como digo, no tiene lindes. Bueno, pues sin más y siguiendo el protocolo muy sencillo que hemos establecido, no sin antes agradeceros de nuevo vuestra presencia, cedo la palabra a Marisa Bordallo. Muchas gracias a todos y tiene la palabra Marisa. Bueno, muchas gracias, Valentín, por la tu presentación. La verdad es que emocioname sentir palabras como las tuyas. Y bueno, muy buenas a todos y a todas, bien llegados y bien llegáis.
a este evento, la celebración del Día de les Lletres Asturianes en Madrid, que organizamos desde Iniciativa Polo Asturiano, con la colaboración del Centro Asturiano de aquí de Madrid. Y además, ya que sois vosotros, Valentín, todos los que formáis parte de este Centro Asturiano de Madrid, los que caltenéis, si hacéis posible que los asturianos y asturianes en Madrid, como yo, tengamos un lugar donde sentirnos como en casa en la capital del Estado, ¿no? Y desde aquí, bueno, pues aprovechamos para decirlo. Y este es un evento que recuperamos a Comuña y que de seguro va a seguir en el futuro, sin duda alguna. Y estoy súper emocionada porque esto, lo que estamos a punto de celebrar hoy, y es algo que vamos a hacer juntos todos y todas, los que estamos presentes. Este no va a ser un acto en el que unos falen nunha peana e outros estean sentados, non. Como sabéis, ofertamos a todos os interesados pues la posibilidad de leer un fragmento dun texto en asturiano, un poema, lo que máis vos prestare. E, bueno, dende ya agradecémoslo. Además, tamén, pero outro lado, prestándose en forma a poder presentaros el número 14 de la revista Formiento, como bien decía antes Valentín, que ya en este 2016, que esta revista de literatura de xente moza cumple una década, y además contamos con la presencia del su fundador y también presidente de Iniciativa Polo Asturiano, Ignacio Galán. Sin más, cedo la palabra y muchas gracias una vez más por estar aquí. Gracias Marisa, gracias Valentín y gracias al Centro Asturiano por recibirnos aquí en este día y por celebrar el Día de les Lletres Asturianes, que nos parecía una actividad que era importante recuperar, siempre agradecidos por que nos abrís las puertas de la manera más desinteresada y agradecidísimos y deseando seguir colaborando con vosotros, y ya vos consideramos grandes amigos y buena gente que tenemos aquí para la difusión de la lengua asturiana en Madrid, donde hay tantos asturianos, de algunos más mozos, otros que lleváis aquí toda la vida pero que seguís teniendo esa identidad y que es tan importante, ¿no?, el que haya un espacio como este. Y por eso, además, una institución de las más antiguas, ya no entre los centros regionales, sino de las instituciones asturianas más antiguas, porque hay pocas instituciones que en Asturias superen los 100 años, y una de ellas es este Centro Asturiano de Madrid. Y bueno, como comienzo de este Día de les Lletres Asturianes en Madrid, queremos presentaros el número 14 de la revista Formiento y contamos un poco de qué va esta revista. Algunos ya tuviste aquí en otra ocasión en la que celebramos una presentación de la revista y presentamos también la asociación en ese momento del centro, y gracias a eso pues conocieron muchos asturianos que estaban aquí en Madrid, que hoy están colaborando con la asociación y están participando en actividades continuamente. La revista Formiento publica autores de menos de 30 años. Empezamos a funcionar en el año 2006 y este año celebramos el 10º aniversario. Yo soy desde entonces el director de la revista, pero este año échenme de la revista porque ya cumplí 30 años la semana pasada precisamente, y entonces realmente hay que dar el paso a otras personas que lleven la revista para mantener ese espíritu, ¿no?, de ser una revista que presenta a los autores más mozos, que nos enseñe lo que se está haciendo de nuevo en la literatura asturiana. Y en ese sentido creo que en estos 10 años conseguimos cumplir ese objetivo, que era tener un espacio donde se pudieran enseñar, un escaparate para los nuevos literatos, porque a veces quedaban un poco tapecillos en las revistas literarias que existen en Asturias y que promocionan la literatura en asturiano, y creo que Formiento consiguió en ese sentido tener al día y ir enseñándonos qué salía nuevo, qué aparecía nuevo y qué escritores nuevos aparecían en la literatura asturiana. Hoy creo que en ese sentido ya una referencia, y realmente pues estamos muy satisfechos por esa situación. Publicamos en estos 10 años a más de 100 autores, con lo cual podemos decir que tenemos a una de las generaciones literarias más grandes de la historia de la literatura asturiana, ¿no? Todos de menos de 30 años, publicados entre 2006 y 2016, supone realmente una importante vitalidad. Esto dignos y cuéntanos una situación que va un poco a la contra de la situación del propio idioma, que sigue teniendo muchos problemas para sobrevivir y para transmitirse a los hijos, a los nietos, pero que sí tiene una producción literaria muy importante, y por suerte sigue habiendo gente que utiliza este idioma
desde la su niñez y que lo sigue utilizando y que después escribe y que tiene producción literaria y también en otros ámbitos, ¿no? Como la música y como otros muchos. Estamos en un momento bueno para la lengua asturiana. El número que os presentamos y el 14, a mí tocará me dirigir también el de este año 2016, el número 15, y a partir de ahí pues dejaré en manos del Consejo de Redacción, que está formado hoy en día por gente más mozo que yo, como son Andrés Astur Treceño, Nacho Wins, Claudia Menéndez y Benxa Pérez, y que son gente que está, bueno, pues saliendo también ahora como nuevos escritores y presentándose con los sus primeros libros, las sus primeras publicaciones. En la revista publicamos autores que hoy en día tienen premios importantísimos, están consagrados en la literatura asturiana, y eso pues dio una satisfacción, ¿no? El saber que sirvió para darlos a conocer, para que se formaran, para que empezaran a tener ese contacto con el lector, que podía ver la obra y decir, pues esto gustó, esto no me gustó, esto préstame, aquello otro bueno. Y en ese sentido creo que conseguimos una cosa positiva. Pero también, precisamente ya que estamos en Madrid, hablar de Andrés Mouta, que fai precisamente el trabajo artístico y de maquetación de esta revista y que consigue con ello tener un producto impresionante, muy digno, muy guapo, ¿no? Porque la literatura hay que saber envolverla también en un envoltorio afalladizo y que nos atraiga, ¿no? En este número y en los últimos hay otro fenómeno también bastante interesante que nunca se diera en la literatura asturiana de una manera tan importante. Sí, es verdad que tuvimos desde el principio de la literatura asturiana y conocemos autores con nombre y apellidos. Siempre hubo mujeres escribiendo, pero siempre fueron una minoría. Y en los últimos números de Formiento siempre anda en un porcentaje del 50-50 y no buscado, sino simplemente porque realmente hay una producción importante, cada vez más mujeres escriben también esta lengua, y eso para nosotros también pues un avance y un paso interesante para el propio idioma y para la literatura asturiana. Publicamos autores no solo de Asturias, porque como sabéis, la lengua asturiana extiéndese más allá y también en una parte importante de Lleón y de Zamora, y también llegando hasta Portugal, en Miranda del Douro, pues sigue habiendo un mismo dominio lingüístico, porque compartimos con diferentes variedades una misma lengua. Y en este número, y el primero, en el que publicamos a un autor precisamente de esa tierra de Miranda, en Portugal, donde el asturiano tiene además carácter oficial y donde, bueno, pues, se trabaja mucho a favor del idioma. La revista incluye poesía, incluye narrativa, y en este número también incluye un texto de un monólogo. El monólogo es un género con mucha tradición literaria y escénica en la cultura asturiana, y que vive en estos momentos un momento de renovación, en el que se trata de introducir nuevos temas, en el que se trata de modernizarlo de alguna manera. Y también nosotros parecíamos interesante participar de ese proceso y publicar esos textos, ¿no? El monólogo y un género que tiene toda la dignidad del mundo, que tuvo momentos de mayor y de menor calidad, pero en este momento vive un momento positivo y que nos da esperanza de que tenga mucho futuro. El número, cada uno de ellos, piénsase con un ejercicio que hacemos un poco de literatura ficción, que es recoger autores clásicos de la literatura asturiana y ver qué textos publicaban cuando tenían edad para publicar en Formiento, quiere decir cuando tenían menos de 30 años. Publicamos a Pachín de Melás, en este número publicamos a Ángel de la Moría, y buscamos esos poemas los que, sí, por ejemplo en este caso a finales del siglo XIX hubiera asistido Formiento, hubiera podido publicar él, pues en este caso con poemas que publicó. Además, Ángel de la Moría fue un escritor precisamente que tuvo en México la mayor parte de su vida, como muchos asturianos que estáis aquí en Madrid, y por lo tanto, pues bueno, prestábame resaltarlo porque yo era un autor que siguió escribiendo en asturiano desde México, como muchos, y bueno, pues llegué un día guapo para contarlo, estando aquí celebrando precisamente el Día de las Letras Asturianas en Madrid, donde también hay unos cuantos escritores contemporáneos que siguen escribiendo en asturiano y que viven aquí y que tienen también relación con este centro asturiano.
La revista tenéis aquí Babela y siempre lo digo, puedo hablar mucho, pero al final lo interesante es que podáis leer los textos, conocer a los autores y ir adentrándoos en lo que son les nueves lletres asturianes. Hoy van a llegar algunos textos aquí de la revista Formiento y de otros autores, y la primera que va a abrir esta lectura va a ser Marisa, a la que cedo ya la palabra para que comencemos con esta lectura. Estáis apuntados ahí una lista, pero bueno, esto no es un día muy formal. Si de alguno más quiere leer en determinado momento y se anima a salir, esto ya era lo que queríamos con este acto, que participarais y que fuera un acto totalmente abierto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Pues lo que voy a leer ahora es un poema de una mujer de Trabao, Rosa Cunqueira, que caldien lo de so y, como ella dice, pues puxa cultura. Este poema es parte de los versos cunqueiros, llámase Suenos el libro, llámase Porqué. Renegando de lo nuestro, seguimos renegando. Aunque chonche de nuestra tierra, seguimos olvidando. Os que estamos aquí, escondemos lo nuestro. Os que están afuera, deixamos que muera eso. Levántome bien feo, abro a ventana y a miro. Déxame sin palabras todo lo que yo veo. El mío valle que está vivo, l'aliento da miña vida. Quiero sentirlo para siempre, tanto de noite como de día. Costumes que non se faen, oficios que son moi nuesos, tradicións olvidadas, lo que foi feito por ellos. Por qué los miramos da furto? Por qué escondemos saber? Por qué nos mueren as manos? Por qué non queremos faer? Por qué? Puxa cultura. Deseamos a Marisa para que os vaya llamando y nosotros hacémonos público. Elisa García. Pues Elisa Vallenos, Escuéndime, de Vanessa Gutiérrez. Escuéndime de los baños oscuros, de les manes sangrientes que dibuixen el mío nome nas parés. Tápame de los minenta cristales nos que se desfan los meus huellos cada vez que sobrevivo. Guárdame del tiempo del odio y de la tierra el olvido, na que van desterrando. De todo lo que non merezo, de lo que non deseo, porque prometo que soy inocente, aunque tea poseída por el pasero verde del mal. Y es cierto que abro les manes y nacen el fuego y los espines, que la mía lengua España en llamáis cada vez que me nombro. Que soy el diaño y la muerte, y que estoy famienta de les tos intenciones, pero suplícote y alta y entrega, porque sé que non vas negame. La otra voz que nace en min, la que fusi y se revela, quiero advertirte a pesar de todo. Cuerri, escuéndete tú, guárdate de mi amor y de las mis traiciones. Tino García. Tino Vallenos, Ciares de Iris Díaz Trancho, ¿no? Trancho, sí, eso es. Ciares, que ya va todos los meses, y ya hay tiempo que no y falta papel que lista a todos los nichos. Sabe que los más altos, los de la hierba al ras, empiecen a meta del siglo XIX, y los otros, los de primeros del XX, tienen lápides sencilles que tapen muchos más restos. Ella insiste en aprenderme el camino. Sabe que sé que somos nosotros, y no toles demás, les que le damos el mandau de cambiarles flores. Les que seguimos apuntando esos nombres ferruñosos que estiren los sos raigaños hasta los menudos de la ciudad. De aquí un mes, cuando vuelva al Sucu, voy a ir con mi madre y llevaré conmigo a la que hereda.
porque somos nosotros, como mi abuela, como la tía de ella, les que tenemos el mandado de escribir en un papel para no perdernos, para no perder el nuestro propio nombre. Gracias. Pilar Riesgo Menéndez, por favor. Estamos deseando sentirte, ya no sé si el sueño de José B. Álvarez. El sueño. Abultábame mentira cuando, a la fin, vilo ahí, sobre la cama, con los sus huellos calpeándome, faciéndome en un necesitar de los sus pallares para saber que ella, toda ella, llamábame, rayando y susurriando al mismo tiempo, faciéndome en un necesitar del sonido de los sus labios para saber que pagó la pena por la espera. Cuánta ya que confesar el mío deseo, el mío pluyir por tenerla. Cuánta ya que me atopare con una muria que decía no. Cuánta ya sintiendo congoxa por verla caer en los brazos de otros, antoseándoseme inalgamable, creyendo que jamás pasaría. Abultábame mentira cuando a la fin, en el su cuarto, díxome, ven aquí. Sara Esteban, por favor. Sara Balleno es un poema en sin título de Héctor Pérez Iglesias. Gracias, Sara. Ya no consuela la nieve, y el tiempo de xugársela a la ruleta rusa peles playes. Empuñar la mar, apertando el sol salitroso fervor, es contra la vidalla, los días nos que descolgar un extintor y correr hacia el horizonte, intentando apagar aquellos atapeceres descontrolados. Pero entrar la noche, como en una panadería arrasada, los faros de los coches que en lo alto cruciaban el viaducto dieron les únicas estrellas fugaces, a les que entonces se podía pedir deseos. La mocedad y una lengua de declinaciones turbulentes. Tras ir alto los güeyes, guardao unos zapatos para no deixar huelgues na escarcha. Marcos Sillán, por favor. Marcos Ballenos Escuros de Antón García. La primera vez que te encontré, silenciosa, esperabas caer la tarde. Acuérdome que era un sábado de octubre. El sol arramábase en los álamos y pel patio xogaba a prender la topiel. Cuasi todas las tardes ahora regreso de nuevo para ver cómo aporten escuros la noche y el deseo. Alfredo González, Ballenos un fragmento de la versión asturiano de Asterix sobre ese papiro César de la torna por María José Rodríguez López. Bueno, va a ser un poco dramatizado para que tenga más gracia. Por favor, ¿podría levantar el tono de voz un poquito? Sí. Gracias. La nuestra historia entama en Roma, en el Palacio de César, en el momento en que recibe en audiencia al so consellero y editor, el chiclatero Bonus Promo Plus. Comentarios sobre la guerra de les Galies. Eso sigue un título restallón, César. Barrunta un gran éxito. Venga, fala Promo Plus, que tacha y saques al mío manuscrito. Este pasaje, César, revesa sucedió ante los irreductibles galos de Armórica. Sí, ya lo sé, por Schulter.
Pero por desgracia, y la triste verdad histórica. Quítalo, César, nesi pasaje, y una mancha en el tu currículum vitae. Estás sugiriendo y a César a mascarar la verdad. A mascarar, oh César, non. Namai te sugiero a nubrir con un púdico velo este capítulo de la historia. Va calendes, que estos galos nun dan que falar. Da quien en Roma se acuerdan todavía de que existen. Y de entre ellos, ¿quién va a protestar? Son dos analfabetos. Así el Tollibru atestiguará que la conquistaste la Galia entera y el Senado aceptará financiarte otras conquistes. Y es un deborrir, Promoclus. Atiéntame la tu idea. Uy. Está bien, Promoclus. Quitamos ese pasaje, pero atendí. Si la cosa se esparde, dirás pa'l circo a aconsellar a los guiones. Aposienta, César, todos los mis escribes son mudos y ningún va a sentir en xamás falar del tu capítulo sobre los galos de Armórica. Y ahora vamos a sentir a Concha Antón, que va a llenar un poema que se llama Almuerzo de Sur de Fernández. Bueno, en primer lugar pido disculpas si no es correcto mi asturiano, que no estoy acostumbrada ni a leerlo ni a hablarlo. Yo juro que va a ir perdido, Concha. No, después de haber escuchado al anterior, pues... Almuerzo, de Sur de Fernández. Sígote con la mirada nada más que dan las 11, esperando que faigas lo mismo de siempre. Lo mismo que ayer, lo mismo que la semana pasada, lo mismo que el mes pasado, lo mismo de siempre. Verte sentada en un taburete de la barra, falando con el camarero. Escribo una raya horizontal na pared y cerro los huellos. No sé lo que tal, un vete del otro echado del cristal, otra mañana más. Y ya van 775. Pides el café para llevar. Así. Ya prestaríamos sentir también a Valentín, el presidente de este centro asturiano, que va lleno, antifonario de guión de Enrique Facoriella. Antifonario de guión. El copista transcribiera con rasgo limpio y ásil les melodías que los monsos entonaven un día tres d'otru nel coro catedralicio. Nel so enfutu por guardar aquel tesoro, nun contó con que poques décadas más tarde d'alguien mandara desaniciar el rito, en antes de que otra mano fuera quien a traducir aquellos trazos en campo abierto nun lenguaje musical que los sos lectores futuros entendieran. Muchas gracias. Y faltame alguien, Alba González, pero no sé lo que va a ser Alba. Yo tampoco. Pero prefiero que se llame yo algo así de sorpresa, que nos tiene un poco desprevenidos. Gracias. La primera vez que te encontré, silenciosa esperabas caer la tarde. Acuérdome que ya era un sábado de octubre, el sol arramábase. Nos alamos y pel patio xugaba a prender la topiel. Casi todas las tardes hago un regreso de nuevo para ver cómo aporten escuros la noche y el deseo. ¿Algún voluntario o voluntaria más que quiera ayer da qué? Estamos aquí. Estás ahí. Salteteo. ¿Cómo es esto? Antón Fuertes, sí, dos de San Juan. Ven para acá que estamos deseando sentirte. Venga. Voy recitamos.
Pues mira, de Rubén García, asturiano de Zamora, como era a las Clarín también, entre otras cosas. Pues mira, no más en dos de Sansón. O una vez una tierra donde las peñas soñaban, ser pueblo de los caminos. O una vez un brea na que anhelaban las piedras se hacer en baixo de Dios. Y hubo una vez un río donde los rebollos iban restrayando nun llamento que nadie odia. Mas un día tie bien una mano como lleite branca e tibia, chegou nunos dedos de llino a mecer la roca fría. Muchas gracias. Gracias a vosotros por llamarme. Y que queríamos que fuera sorpresa y... ¿A quién más? Marta. ¿Sí? Es que está sin gafas, pero es igual. Seguro que lo lee. A lo mejor es con la mía. Tú mira la acción de Madrid. Si quieres probar, tiene otra. Ilusionada. Si quieres la letra grande. Son de lejos y cerca, y cuando nos iba para arriba, abajo, baños. Estoy muy... Son de cerca, ¿ves? Son de cerca, son raros. ¿Ves? Anuit. He dejado ahí unas gafas Ahí para deja, que... mira, que esas son de cerca, son. Claro, de cerca. Mira. No me quiere... Dios mío. Son de cerca y lejos, ¿eh? Si estamos como familia, esto no tiene nada. Lo siento. Siento el espectáculo, venga. Anuite, non chores máis. Acabáronse as lágrimas. Resvariaron por a tua cara e as vanicións generaron. Nos días estando solín sin querer fonón salindo, acordándote de cousas que non tenían sentido. Yonse da tua tierra, yonse tou yo de achí. Na máis que acordate, non puedo chegar a ti. Ya tú choras na noite, ya yo non adormezo. Séntome e espero, alcuérdome del todo iso. Daquel que me diste un llunes de noite, arrugásteme lo querendo yo, con a lluna branca como cheite. Asina, que anoítate e aspereza el corazón, que al amanecer inceo verás mejor solución. Muy bien, toma. ¿No hay de aquí más que quiera hiero? ¿Esos mozos de ahí detrás? Uno de ellos. ¿O de estos mozos de aquí? ¿No? ¿Cómo es esto? ¿O alguien que quiera repetir? No traje gafas, pero no son gafas. Esa aquí no hay excusa ya, ¿eh? ¿Alguien que quiera repetir? ¿No? Vino en el 47 a Madrid. Casi nada. Ayer. Aunque todo el mundo me conoce que dice que tengo acento asturiano, pero es que yo ni lo recuerdo. ¿Y por qué no lo ponemos en práctica yendo de aquí? Venga, va. Si no te digo que no me hablamos ya con los güeyes. O puedes improvisar algo tú. ¿Y no te apetece improvisar de qué? ¿No? Pues improvísanos algo. Pues hacernos un monólogo. Yo diría que conocí a todos los dietistas asturianos. Ven para acá a hablar conmigo, tía. ¿Y de qué quieres que hablemos? De lo que quieras, pero ven para acá. Y que, a ver, estando yo aquí, y como... ¿Para qué estoy hablando yo sola? Pues vaya, ¿no? Bueno, sobre todo llevo una buena locutora. Que pueda contestar. Bueno, tú llegaste aquí en el 47, dijiste. Vine en el 47
Costóme el tren 35 pesetes. Mami, pero hablaba de aquella, ¿eh? Aquella, bueno, que llega de Oviedo aquí a Madrid. Tardamos 9 horas. 9 horas. 9 horas tardamos en llegar a... ¿Cómo se me escapa? Pero no es modesto, no pasa nada. 9 horas tardamos en llegar a Madrid. Yo pensé que estaba al final del mundo, digo, ya que acabóse. Dio tiempo a ver de todo, a disfrutar del paisaje y todo, ¿eh? 9 horas. O no me digas que llega de noche y no pudiste ver nada. Y era de noche y tan de noche, y además nevaba, caía nieve. El primer día de año. Meca. Salí A primero y señor. Salí en el 46 de Madrid, y digo de Oviedo, y llegué aquí el 47. Y era el último día del año. Fíjate, era el último día del año. Llegué. Eso habrá muy pocos asturianos, bueno, asturianos, no asturianos, que se estén un año en el centro. Y si te has telesubido, eso no pudiste. No, porque dormían aquellos que querían de tablas, que tenían unas máquinas, bueno, tenían que poner, en Payares tenían que poner 2 máquinas, pero cuando llegamos en medio de Payares se rompía una, ¡hala! Traga millas, hasta que venía otra vez a poner otra máquina más, para que me pusiera para arriba, y así, llegamos a León, triste de mí, pero bien. Dejábalo atrás lo que más quería y venía a una tierra desconocida. Yo no sabía lo que era en Madrid. Qué familiar y eso que estás diciendo, y creo que muchos aquí estás tocándonos el coral. Sí, pues mira el mío cómo quedó. Y desde el 47 que llevo penando, luchando, eso sí. Así está él. El centro asturiano para mí fue lo primero, ¿eh? Y aquí tengo testigos que desde el año 52 llevo aquí metido. Empezamos con coros, luego con un grupo de baile, luego con mis niñas en el teatro, que es lo más bonito que hay en este mundo. Con la mujer. Bueno, la mujer es la mitad asturiana, la parte de arriba asturiana y la parte de abajo. Oye, eso. La parte de arriba ya era asturiana, la parte de abajo no, ya era de Fuencarral. Pueblo que hay aquí al lado, la madre. Y así vamos viviendo con la gente. Hasta ahora, será por viejo ya, porque por otra cosa ya no me pueden apreciar. Pero por viejo, me van queriendo. Y que sigues al pie del cañón, ¿eh? O sea que... Ay, no, y el cañón al que siga al pie mío. Ya no me va a ir. A veces, oye, todavía me animé y bajé hasta Carabanchel, que como ya no está la cárcel, podemos decirlo, ¿no? Ya puedes decir que vas a Carabanchel en Sequinaire y piensa que vas para allá. No, ya no está la cárcel allí. Antes de decirle, vas a Carabanchel, digo, este ven para el Hotel del Negro. ¿Y cómo decir que vas a Villabona? En Asturias. Y bueno, pues, para allá también me han dado. Hoy me he hecho los... Oye, vaya a ver más moderno que tiene. Mirad. No, yo voy, no conocen todo. No conocen todo. 8 kilómetros y 900 metros vivo andando. Para mi edad no está mal. No está nada mal, ¿no? Y ahora sí que es pregunta mal, ¿tú verás? Voy a darte un aplauso. Vamos Monólogo improvisado, baitino. Muy bien. Y como vi más gente asturiana en Madrid que en Asturias. Hombre, estamos unos cuantos aquí, pero... Alfonsín Iglesias, cuando vino aquí, era muy amigo mío. León del Estar, muy amigo mío. Antonio Meri, muy amigo mío. Si sigo nombrándote ya, el nieto de Pin de Priera, también muy amigo mío. Pero para mí que no es difícil ser amigo tuyo, ¿eh? Eso está bien, ojo, ¿eh? Muchas gracias, Tino. ¿Alguien más quiere echar un monólogo, llenar un poema o contarnos su experiencia ver estos yaos? Oye, yo tengo una curiosidad, ¿eh?
paso de los 18 años, porque es que hay uno que dice que pasaba de los 30, pues no sé. Yo paso de los 30, señora. ¿Por qué no diría? Bueno, mira, esto dice Día de las Letras Asturianas, pero es que dentro de Asturias pasa una cosa. En la cuenca minera hablan de una manera, en Llanes te hablan de otra. Entonces, hay una unificación, ¿cómo está eso? Que yo me entre aquí, porque las neuronas no lo entienden. Non é cuestión de neurones, non se preocupe, señora. A ver, asturiano, como el castellán, en cada sitio falase de unha maneira. Non é lo mismo un cántabro falando castellán que un madrilano, que un de Sevilla, que un de Ibiza, que un de Extremadura, por decir un llao. Lo que pasa que el asturiano, así como el castellano, pues tiene unos estándares de los que nos regimos todos para falar y para escribir. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Vale. ¿Qué pasa? En Oriente falase de una manera, tienen un cantarín diferente cuando falen, un acento diferente. En el centro falase de otra manera. Y luego, cuanto más para el occidente, falase lo que llega el asturiano. Que a ver, evidentemente, por razones geográficas, y es lógico que exista esa peculiaridad, ¿no? Que no hay una peculiaridad, sino que hay pues otra manera de hablar, otro idioma. Y claro, regímonos por las normas de la Academia de Lengua Asturiana. Y bueno, básicamente sería eso, claro. Falamos de una manera diferente en cada punto geográfico de Asturias, ¿sí, verdad? Pero remítome otra vez nada más al castellano. También podría ser el catalán, o también podría ser el francés. Entonces esas son esas peculiaridades, pero asturiano, lengua asturiana, y tengo aquí al presidente de Iniciativa por Asturiano, que este tema conozco mucho. Ven para acá, Ignacio. Que si quieres añadir, ¿qué más? Yo creo que explicaste muy bien, ¿no? Realmente necesitamos una unidad para la escritura, como castellano, el de Sevilla escribe igual que el de Madrid, aunque no diga las cosas igual, y es exactamente lo que pasa en Asturias. El de Cangas fala de una manera y el de Xixón fala de otra, pero la mayor parte, la totalidad y el conjunto, la manera de falar, son peculiaridades que luego en la escritura pues unifícanse, y eso no tiene ningún problema, que no se saltó. Podemos falar del castellano de Buenos Aires. De Buenos Aires, o de... Si nos ponemos ya en el castellano de Buenos Aires. Aquí. De che, sos macanudo. Sos. Asturiano occidental. Che, sos macanudo. Quisieron decirnos que no, que era imposible, porque no querían que había gente que no quería que tuviera futuro el asturiano, y entonces querían decirnos que no valía unificarlo, que no se podía, que era imposible, que lo que se hizo en todos los lingües no se podía hacer en asturiano, y vaya que sí se puede, y vaya si se está haciendo, y vaya si está funcionando, y en general no está dando ningún problema a las personas para escribir. Necesitamos un modelo común y es lo que se está haciendo en todos los sitios, y precisamente estos datos nos sirven para darnos cuenta de que más allá de las variedades y las diferencias que les hay en todos los idiomas, al final lo que tenemos es todos un mismo patrimonio y un idioma común que es el asturiano, y que tenemos que proteger y llevar al futuro. Y que todos entendemos puxa cultura, ¿no? Pues puxa. Bueno, yo voy a empezar este acto dándoos las gracias. Hoy hicimos aquí... Perdón, yo es que quería decir... sí, por favor, perdón. Quiero apoyar un poco a Alba Rosa. Sí. Y no simplificar tanto. Yo defiendo lo que está saliendo totalmente, pero no simplificarnos tanto. El castellano se habla de forma diferente en unos sitios y otros, pero se utilizan las mismas palabras, dichas de forma diferente, pero las mismas palabras. No, eso no es verdad. Sí. Eso no es En verdad. asturiano, Eso no es verdad. perdón, en asturiano no es así. Por ejemplo, la Xana dijo al principio... No me pasa que me llame Xana, al referirse a los presentes, utilizó una palabra que yo todavía no sé lo que ha dicho. Entonces, eso pasa mucho en el... yo soy de Cangas de Narcea. Y en el Bable de Cangas de Narcea, que es muy rico, y es donde, quizá por aquello de la comunicación, la distancia con Oviedo,
donde se mantuvo más la expresión original, se recogieron muy pocas palabras, Cantón Fuertes es de la zona, y si quiere, pues a lo mejor igual puede decirlo. Se recogieron muy pocas palabras en la Academia de la Lengua. Home, es que la variedad occidental lleva Entonces, bueno, que tiene el asturiano. Que yo resalto mucho lo que hacéis, pero que yo ahora mismo, si quiero hablar asturiano, tengo que estudiarlo porque no lo sé. No, no lo tienes sé. que hacer llevar el asturiano Por ejemplo, de Cangas, eso no hay cuando ningún te referiste problema. a lo que estábamos presentes, utilizaste una palabra que ahora no la recuerdo. Y en llegados, pues ser. Allegados. Ah, no, eso sí lo entiendo. Eso fue algo más complicado. Y ahí en Cangas diréis enchegados, ¿no? Chegamos y... No, llegado lo entiendo perfectamente. Ajá. Pero no sé, entonces lo he oído mal. Una palabra que ya no sé. Hay palabras diferentes, pero en castellano pasa exactamente igual. Otra cosa, y es verdad que en el castellano la uniformidad que hay gracias a la televisión, pero los palabras, hay también palabras diferentes en castellano. quiero Si me decir. puedes poner un ejemplo. Sí, El vamos a ver. castellano antiguo no es igual. No hablamos de castellano antiguo, estamos hablando de Por castellano. ejemplo, los nombres de los peces, los nombres de las plantas, cambian mucho de un sitio a otro. Por poner un ejemplo, que uno de los ejemplos que se pone siempre en asturiano, que también pasa y pasa en todos los sitios. No se llama igual a los pescados en el Mediterráneo que en otras zonas, o que por ejemplo en Sudamérica, y eso pasa también con los nombres de las plantas. Dentro de Asturias, ahí está el Por problema. supuesto, por supuesto. Cambia de un sitio a otro. Tenemos que cambiar esa visión de que eso sería negativo. Yo creo que Mira, eso yo es te- riqueza y más perdóname, riqueza para el asturiano yo tengo o para el corazón castellano o para el partido. inglés, que también tiene muchas variedades. Sí, dime. Perdóname, que No, yo tengo no. corazón partido porque mi madre es de un sitio, mi padre era de otro y yo soy de otro. Ajá. Entonces por eso puedo. Y gracias a ello también me entiendo con todos, ¿eh? Seré una chaquetera, pero... o sea, Vaya, pues no, que va. Bueno, yo pertenezco al Concejo de Salas, Sí. que raya con el de Valdés. Y además raya a 500 metros de donde nací yo. Sin embargo, el Concejo de Valdés habla mucho más al gallego que al asturiano. Y no les gusta que se lo diga, pero es que es verdad. Y muchas veces que tengo que pensar una palabra, cuando me dice una palabra tengo que pensarla, no poder contestar. Y cambio rayando porque, y tineo. Es más, tiene una forma de que el pueblo mío de que se oyen las campanas de 7 parroquias y los gallos cantar de 3 consejos. Porque está arriba no... ¿De qué parroquia es? Que había, que ya... ¿De qué parroquia? De la Espina. De la Espina, ¿eh? De la Espina. Lo que pasa que está el pueblo, pero ya no hay gente. El Vaya pueblo por Dios. cerró. Es de una pena. La gente se piró. Bueno, estamos mucho, ¿eh? A mí me está prestando muchísimo este intercambio. Sevilla lo más grande. Lo más grande de Cataluña. Oye, sin embargo, vamos a hablar nada de los vaqueiros. También son interesantes, Los ¿verdad? vaqueiros, que es un... La tontería humana que Eso es riquísimo. A mí los vaqueiros De me hecho, encantan. güey, hicieronse varios textos y poemas de varios puntos geográficos de Asturias. Entre ellos, el que yo escogí, yo soy del centro de Asturias, y escogí versos cunqueiros de Rosa Cunqueira, esto y el occidente, o sea... De Legaña. Cuando empecé a tener Cunqueiro, primero el escritor gallego. No, y una zona del concilio de Degaña, donde tienen también un asturiano, una variedad asturiana. No, sí, el de Bueno, si os parece, podemos ir acabando este acto. Podemos seguir después, por supuesto, porque es interesante. Te digo una cosa. Sí. Ande Barbolo, que te veo de venir. Vete a la Sagra y es que la Sagra es donde han quemado ahí la mierda de los demás. Ande Barbolo, que te veo de venir. Que hay que viajar por el Estado español, no digo si va para América. Que si empezamos con eso, es que no acabamos nunca. Eso está un poco revenido, ya sabemos de dónde viene la madre de toda esa batalla. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por la vuestra participación. Y sin más, esto no podía finalizar sin... que- Yo quiero oír un texto también. Efectivamente, ¿no? Bueno, en primer lugar, Pero dedicamos unas pequeñas palabras. Hoy hicimos aquí en el centro asturiano un homenaje a las nuestras letras y un homenaje a los y los escritores que hicieron y que faen guapas creaciones con la nuestra lengua. Este día de las letras asturianas en Madrid organizamos de iniciativa por el asturiano. Queríamos con él axuntaros aquí a tantos y tantas asturianes que vivís en Madrid, pero que no queréis esquecer la vuestra lengua, la vuestra cultura, esta seña de identidad
que lle pa nós l'asturiano. E este día lle un día pa nós de reivindicación tamén, non só de celebración. Axuntámonos para dar voz a esta lingua que muchas veces está enmudecida pola falta dun apoio decidido das administraciones, pero que é un idioma que sigue vivo, que sigue alendando con puxo e gracias al compromiso de muchos falantes e de muchos falantes que tienen la decisión de non deixar de falar la lingua de casa polos miles de familias que matriculen cada año a los seus fillos na asignatura de asturiano nas escuelas, importantísimo. Por tantos que deciden recuperarla y deprendela, asturianos y nuevos asturianos que lleguen a Asturias, y que tenemos muchos en los cursos de iniciativa por el asturiano, gente de fuera que llega y que decide apuntarse y aprender la lengua del pueblo, que los asturianos y otros muchos colectivos y personas que en el su día a día dicen no a que se termine, a que se desanicie esta lengua a la que muchos quieren condegar a un fin. Non queremos que nadie sienta nunca más vergoña de falar la lengua propia. Exigimos los derechos de los falantes, reconocidos tal y como lo exigen a los nuestros gobiernos, instituciones internacionales como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la UNESCO. Y tal y como reclamamos miles de asturianos y asturianas cada año y cada día, muchas veces simplemente usando el asturiano, la mejor manera de que el idioma tenga futuro. Exigimos respeto también a los falantes más vulnerables, aquellos que falen casi sin saberlo, la gente más mayor, la gente de los pueblos, la gente que los nuestros vuelos, a los que ellos metieron en la cabeza muchas ideas que ellos generen auto-odio, prejuicios y que ellos van a creer que lo que ellos falen no vale nada. Tenemos que acabar con eso. Nadie más puede volver a sentir que el idioma suyo propio es peor que otro, ni mejor ni peor, el nuestro. Y es importante porque además son ellos, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros ahora como responsables ya, quienes tenemos que transmitir a los hijos en nuestro idioma. La escuela va a ayudarnos y tiene que ayudar más. Los medios de comunicación tienen que ayudar más. Los gobiernos tienen que ayudar más. Pero tan mal es nuestro transmitir a los hijos, a los nietos y romper esa dinámica que hacía que se evitara esa transmisión. Por aquello era algo que teníamos que olvidar, que no era bueno. Tenemos que ponerlo en positivo. Y si sirvió esto para que reflexionemos un poco hoy aquí en este día de las letras asturianas en Madrid, pues creo que ya se puede considerar como una cosa positiva. Exigimos respeto al idioma, reconocencia de los derechos amparados por la Constitución. Exigimos que se cumpla la legalidad, que no tengamos menos derechos que los falantes de gallego, que los falantes de castellano o que los falantes de euskera. Y no podemos esquecer que en Asturias tenemos dos lenguas propias, el asturiano y el gallego asturiano, que se falan na zona máis occidental del país. Temos que sentir unha e outra como nosas e protegerlas e quererlas as dúas. Axuntámonos aquí, celebramos el Día de las Letras Asturianas e con ello celebramos la nosa cultura, les nosas lingües, faemos porque esta lingua tan desconocida por muchos, en Asturias por desgracia y fuera también, tenga mucho más conocimiento, aprecio y respeto en toda España también. Para que nos tengan en cuenta también los nuestros representantes políticos institucionales. Muchas gracias por participar de este acto, gracias por estar aquí. Puxa les letras asturianes, puxa la lengua asturiana y puxa Asturias. No se puede homenajear a les letras sin leer un poema o un texto. Yo voy a llevos uno de Vanessa Gutiérrez. Yo, pues, no puede ser de otra manera, tengo que llevos a una autora moza, muy moza, pero ya con una obra literaria importantísima. Leíamos también un texto de Elisa antes de ella, y yo voy a llevos uno de los poemas que más me presten de ella, que se titula Manes. Con manes grandes de deos ambiciosos vine al mundo. Quixi buscallos lugar, dallos oficio, pero nun topé materia viva pa posarles huelgues d'unes cotes tembloroses. Pienso que nun yera virtud, na más destí heriede de otros manes desaparecies. La conciencia de estos huesos dime que solo abarquen silencio, inmensidad, vacío, inexistente espacio para estos deos apátrides. Gracias.